grabando. A ver, voy a compartir que me quedó picando. Concentración, cantidad de soluto cada 100 gramos de solución. La concentración se puede hablar en porcentaje. Podemos hablar en partes por millón. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Podemos verlo en molaridad o molalidad, pero eso lo van a ver en quinto año. La concentración, ya habíamos visto, se puede hablar de por ciento en masa, y les planteo la fórmula. Se puede hablar de por ciento en volumen, y podríamos hablar en partes por millón, pero ese es otro cantar. No sé si con ustedes habíamos visto este problema. Me acuerdo que los colorcitos estos, me acuerdo que los habíamos charlado. Sí, sí, lo vimos. Ah, entonces lo puedo saltear. Vamos derecha a este concepto. Solubilidad. Me quedó. Fíjense que ustedes, cuando ustedes, imagínense que tienen un tarro con agua y les van echando sal. A medida que le van agregando sal, al principio la sal se disuelve y después Va aumentando. Se queda en el fondo porque la solución se satura. bien, va a llegar un momento que la ¡Oh, solución inteligente! se va a saturar. ¿Por qué? Y bueno, porque no admite más. Entonces vamos a llamar eso a la solubilidad, a la máxima concentración que me admite un solvente. Yo acá tenía, la solubilidad es un término que relaciona la parte de solución y a la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Y bueno, en el fondo es eso. Por ejemplo, si un litro de agua me admite 35 gramos de sal, hagamos la cuenta. Metemos 30 gramos de sal, ¿me lo va a disolver o no? Sí. Sí. Metamos 35 gramos de sal, me lo va a disolver. Sí. Metamos 40 gramos de sal, No. ¿cuánto me va a disolver? El 35. Me va a disolver 35. ¿Y los otros 5? Se quedan en el agua. Se van al En fondo. el fondo. Y entonces voy a tener Lo que dijo 35 gramos por ahí y 5 gramos para el fondo. Entonces, la solubilidad es lo máximo que me puede disolver. Es la máxima concentración admitida. Ahora, ¿cuándo podemos disolver más? Pregunta, aunque no tiene que ver tan exactamente. Si yo pongo un saquito en agua fría, ¿se disuelve el té? No, casi que no. Poquito. ¿Y si lo pongo en agua tibia o caliente? Ahí sí. Hagan la prueba y van a ver que se disuelve mucho mejor. O sea que en cierta manera la solubilidad mejora con la temperatura. También mejora con la cantidad de soluto y de solvente. Y también mejora porque no es lo mismo disolver un bloque de sal que la sal picadita, finita, finita. O sea, con el tamaño de las partículas.
Recuerden siempre este modelo para pensar en la solubilidad. Si tenemos un bloque de sal sin disolver, la sal es lo que representa las partículas azules y naranjas. Y el agua son las partículas que acá están representadas con la esferita roja, que es la molécula de oxígeno, y las blancas, que es de hidrógeno. Cuando pasa todo esto, o sea, cuando se va disolviendo, ¿qué pasa con las partículas azules y rojas? Se mezcla. Se mezclan. Exacto. Se Se van mezclan. mezclando, se van metiendo una a través de otra. ¿Mm? Y entonces, eso es el concepto de disolver. Las partículas de soluto se van metiendo entre las partículas de solvente. Ahora, eso tiene un límite. No podemos meter entre 2 o 3 partículas de solvente 500 partículas de soluto. Yo acá le enumero todos los factores que afectan a la solubilidad. Superficie de contacto, grado de agitación, temperatura, presión y naturaleza del soluto y del solvente. De la naturaleza del soluto y el solvente, todo bárbaro. Ustedes se dan cuenta que hay solutos que bien se disuelven y otros que no. Por ejemplo, el agua disuelve la sal, pero no disuelve el aceite. Hay pinturas que ustedes se pueden limpiar con agua, las pinturas al látex, pero si ustedes van a pintar algo con esmalte, no se disuelve en agua. El esmalte de uñas, ¿se puede sacar con agua? No, Chicas, ¿se No. puede limpiar las uñas con agua? no. No. Se tienen que sacar con acetona. Entonces, Claro. la acetona disuelve al esmalte, pero no al agua. Pero no el agua. Después, hay otros aspectos. Si ustedes quieren disolver bien azúcar en agua, ¿qué hacen cuando le ponen azúcar al té? La mezclamos. Revolvemos. Lo revolvemos Revuelven. con una cuchara. Grado de agitación. Entonces, las dos más complicadas que son es temperatura y presión. Voy a hablar de la temperatura. En el otro video arranqué por presión, pero yo quiero por lo menos que veamos bien la temperatura. Total, el tema de presión es más fácil. ¿Qué pasa? Vamos a ver, espero que este gráfico de relación de solubilidad y temperatura no los confunda. Voy a empezar por el más fácil. Acá está. Solubilidad Es el del punto 10, ¿no? en agua, parecido al punto 10. Fíjense que acá en el punto 10 yo les di un gráfico solo. Y acá hay una curva que responde al sulfato de cobre, una curva que es el nitrato de potasio, y una curvita, casi una recta, que es el cloruro de sodio. Vamos a hablar del sulfato de cobre. El sulfato de cobre es una sal celestita, bonita. Si estuviera en laboratorio se las hubiera traído, mostrado, pero me van a tener que creer. Capaz que en algún momento les pongo una foto ahí para que por lo menos la tengan presente. A ver, ¿qué pasa? Miren este gráfico. En el eje horizontal, ¿qué dice? Temperatura. Temperatura. En el eje vertical es la solubilidad. Gramos por 100 mililitros. ¿Qué pasa con la solubilidad del sulfato de cobre a medida que va aumentando la temperatura? ¿Qué pasa con la curva?
va aumentando, Subió. va subiendo. Por ejemplo, cuando la temperatura es 20 grados, voy a poner una flechita en 20 grados. Tu, 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 tu. Fíjense, ¿qué valor de solubilidad tiene? 20. 20. 20. Cuando la temperatura es 20 grados, la solubilidad es 20. Si la temperatura es, en vez de ser 20, es 25, 30, 35. Si la temperatura es 35 grados, ¿qué valor de solubilidad tiene? 25. 25. Bien. ¿Se dan cuenta que para reconocer la solubilidad no tienen que hacer cuentas? Tienen que saber leer este gráfico. ¿En matemática empezaron a ver gráficos? No. ¿No vieron gráficos No. cartesianos? No. Leto, Bien. no entendí. ¿Quién me dijo no entendí? Yo, Tomás. Tommy. No te vi, por eso veo muy poquitas cosas. Va de vuelta. A ver, Tomás. Voy a hacer otro ejemplo. Si la temperatura es 50 grados. ¿Vos seguís la flechita? Me Sí. fijo la temperatura en 50. Estoy mirando el sulfato de cobre, o sea, la curva naranja. ¿A qué valor en 50 se corta la curva? Me fijo y tomo la horizontal. ¿Cuánto da? 25. Tommy, 35. Bien, 35. O sea que cuando la temperatura es 50, la solubilidad es 35. Ahí se me escapó. Leto, ¿Sí? eso mismo hay que hacer con el gráfico que nos diste en el TP. Sí. En el Ah, gráfico es un en la poco más curva. fácil porque tenés una curva sola. Acá hay 3 curvas dando vuelta. ¿Pero cómo sabemos cuánto vale, tipo, cuánto mide esa flechita? La No, la curva es flechita una suma esta. de puntos. La flechita no tiene... La flechita esta la agarré yo. Estas flechitas las agarré yo como son rectitas. Si quieren la hago Una más más sola de larga o sacarlo, más digamos. corta. Esta flecha, vos fijate. ¿Quién me preguntó eso? Así le respondo. Hola, ¿quién habló recién? Tomás. Tommy. Fíjate, decime una temperatura cualquiera. Elegí vos a qué 80. temperatura. 80. Y seguimos con sulfato, porque el otro ya se disparó. Bueno, vamos con el sulfato 80. Te agarro una flecha bien larga para que lo pongo en 80. Fíjate, ¿en dónde corta? Cuando se cruzan. Exacto. No, listo, yo entendí. En ¿Seguro? 60. Sí. Entonces, fíjate dónde se corta, y ahí donde se corta, agarrás la horizontal. Tuqui, 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 tuqui. Y ahí más o menos da 60. Se me torció un poquito, me parece, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Tommy? O sea, la solubilidad tipo de 80 grados sería 60. Exacto. La solubilidad del Ok. sulfato de cobre a Ok. 80 grados es de 60 gramos de sulfato cada 100 mililitros de solución. No es Cuando un... aumenta la solubilidad del sulfato de cobre. Bien, sí, es verdad. Cuando aumenta la temperatura, la solubilidad del sulfato de cobre va aumentando. Pero no es una relación proporcional, no podemos hacer regla de 3. Por eso tenemos que ver este gráfico. Por eso es una curvita en vez de una recta. Pregunta para todos. A ver, chicos, la solubilidad del sulfato de cobre
aumenta más o menos que la solubilidad del nitrato del potasio? Menos. 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 El nitrato de potasio es la curva marrón. Si Sí. yo analizo, por ejemplo, la solubilidad del nitrato de potasio a una temperatura de 40 grados. A 40 grados, uy, me quedó justito por casualidad esta, la saco así no les molesta. A 40 grados de temperatura, más o menos, ¿cuánto nitrato de potasio me disuelve? 60. Subo acá hasta 30. 60. Perfecto, 60. Y si la temperatura aumenta de 40 a 50, 80. estamos, 85. No, 80. vamos a ver, 80. es 80. Más o menos. Bien. ¿Se entiende cómo se manejan estos gráficos? Sí. Bien. La idea es que empiecen a ver, porque estos gráficos son muy importantes, no solamente para esta materia, sino para matemática. Estos gráficos, va a haber gráficos en cualquier materia. Y en ese sentido, mi intención es más que entiendan solubilidad, es que entiendan a ver que mucha información se presenta en gráficos. Cada puntito de la curva te va a dar dos informaciones de las dos, los dos ejes. Bien, a ver, tenemos acá, fíjense que acá les di dos cosas, un montón de curvas, no empecé por este porque tenía miedo que se confundan, pero acá tenemos gráfico de solubilidad entre temperatura, perdón, gráfico de solubilidad dependiendo de la temperatura de sólidos en líquidos. Fíjense que todas las curvas, salvo esta que es el sulfato de cesio, todas las curvas van subiendo. ¿Acá me siguen? Sí. Bien. Sí. Sí. Miren el segundo gráfico. El segundo gráfico representa la solubilidad de ¿qué? Lean el título. Gases Gases en líquidos. en líquidos. Bien. ¿Qué pasa cuando la Están todos temperatura va aumentando? Baja. Señor, la solubilidad va a ir bajando. O sea que con gases la cosa se complica, la cosa cambia. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad baja. Porque los gases crecen. Sí, los gases se van desprendiendo. La vibración de las partículas de líquido es mayor y entonces los gases tienen la oportunidad de escaparse. Eso por lo menos de acuerdo a la teoría cinética que habíamos visto. Fíjense cómo se dan cuenta. Mover la Coca-Cola. Porque la temperatura, a ver, a medida que va aumentando la temperatura, la curvita va bajando. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Chicos y chicas. Sí. Bien. Sí. Sí. Bien. La otra alternativa es, o el otro factor, es ¿qué pasa con la solubilidad cuando cambia la presión? A ver, recuerden esto. Cuando ustedes tienen una botella de agua mineral
gasificada. O sea, con gas. Y la botella está cerrada sin usar. Respondan lo que ven. ¿Ven burbujas? Sí. ¿Ven burbujas realmente cuando la botella de gaseosa está cerrada? No. No. No, en la Si no, realidad no quitó, se no. ven las burbujas. Ahora, abren la botella. ¿Y qué pasa cuando abren la botella? Sale Sale el gas. gas, se pone Se una ven. burbujita. De la nada aparecen. ¿Dónde estaban las burbujas? Comprimida. No se perciben en realidad. Estaban Aumentar la- comprimidas, estaban disueltas. Sí. El aire estaba disuelto. El aire, en este caso, si es una gaseosa, es anhídrido carbónico, estaba disuelta en la gaseosa. Cuando vos abrís la botella de gaseosa, ¿qué pasa con la presión? Fíjense que cuando abren sienten... Se descomprime. Supongo que disminuye la ¿Qué presión. quiere decir que se descomprime? Se sale Que el disminuye. gas comprimido. Disminuye la presión. Exacto, pierde presión. Al perder presión, la solubilidad baja. Sí. Y al bajar la solubilidad, las partículas de gas que estaban aprisionadas, pobrecitas, en el gas, se liberan. ¡Soy libre, free! Listo, y salen volando. Y forman burbujas y hacen lo que quieren. ¿Estamos? Entonces, ahí se dan cuenta que la presión influye mucho en la solubilidad de gases adentro de líquidos. Y ahí vuelvo a este ejemplo. O por lo menos acá lo remarco. Efecto de la presión en gases. Fíjense lo que dice el cartelito rojo. Rojo y amarillo. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Más presión. ¿Sí? Más Más presión, más solubilidad. solubilidad, gas en líquido. A más presión, más solubilidad. Cuando hablamos de gases y en líquidos, aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Y lo voy a agrandar porque es importante. Leto, ¿Sí? yo tengo una duda en el punto 10C. Sí. Sí, Tipo, en el Tommy. B me preguntas, si un vaso disuelvo 120 gramos de nitrato de plomo en 380 gramos de agua, Sí. ¿cuál es la concentración? ¿No? Sí. Y después Eso en el es- C me pregunta, la solución armada en el punto anterior está saturada a 20 grados. ¿Cómo me doy cuenta si está saturada a 20 grados? Bueno, vos, para saber si una solución está saturada haciendo las cuentas, tenés que Exacto. comparar la concentración que obtuviste en el punto anterior con la solubilidad del gráfico. Estoy quieto. Sí. ¿Me seguiste, Tomás? Tenemos, en el punto anterior vos calculaste la concentración. Sí. Vos mirás en el gráfico y ves cuánto es la solubilidad. Sí. Y lo comparás. Primero, si la concentración le gana a la solubilidad, quiere decir que el sistema se saturó. Ok. Si la concentración es más chica que la solubilidad, quiere decir que el sistema no se saturó. Y eso me lleva a una pregunta, Tommy. Y Tommy, o para cualquiera. Sin hacer cuentas, si vos mirás una solución, ¿te das cuenta si está saturado o no? Sí. Sí. Porque pasa a ser heterogéneo. Sí. pasa a ser Bien. homogéneo. ¿Qué es lo que observás en una solución? Que tiene dos partes. Que tiene dos partes. ¿Y Sí, cuáles son sí. esas dos partes, Bauti? El Pensalo. soluto y los solventes.
Pensalo. Arriba, ¿qué tenés? Solución. Arriba tenés toda la solución bonita. ¿Y en el fondo? Solvente. No. La sal. Solvente no. El soluto. Ujú. El soluto. Ah, sí, sí. El soluto que está en el fondo. Es la sal. Porque no se disolvió. Ok. O sea, vos te vas dando cuenta si está saturada porque tenés toda la solución arriba y en el fondo lo que no se disolvió. Ok. Bueno, a ver. Entonces, se dieron cuenta de que la solubilidad depende de diferentes factores. Sí. Los más importantes, los que estudiamos más detalle, es la temperatura y la presión. Y después, bueno, naturaleza del soluto y solvente y otros aspectos. Sí. Bueno, Tommy, ¿me seguiste? Sí, sí. Bien. Álvaro, ¿hasta ahí estamos? Está bien. Sí. ¿Los demás? ¿Se entiende? Sí. La idea es Sí. que lo vean tranquilos Sí. esta semana y el jueves, si a alguno le queda alguna duda, me lo va volviendo a preguntar. Voy a cortar la grabación. Grande, Benja. Bien. Según esos gráficos, el cloruro de sodio, por más que aumente la temperatura, queda igual la solubilidad. Prácticamente no aumenta, es verdad. Ujú. Bueno, Por más que aumente la temperatura. sí, muy poquito aumenta. Hay que ver si esos gráficos son realmente bien reales o son didácticos, pero por lo menos por la fuente que fui sacando. Preferí a veces que sean bien visibles Claro. y no tan complicados. Todavía no.